Apocalipsis capítulo 14 describe tres mensajes cósmicos, mensajes que son importantes para la parte final de la historia de este mundo, en el que vamos a recibir un llamado a adorar al Creador, la hora del juicio que llega, vamos a entender también la importancia de cuidarnos de las falsas enseñanzas y la importancia de entregar nuestro corazón al Señor. Durante este trimestre tendremos el privilegio de estudiar estos mensajes cósmicos. La Biblia describe también una batalla. Esta batalla es una batalla entre el bien y el mal que surge allá en el cielo, en el que existe el poder enemigo que se rebela contra Dios y aparece la figura de Jesús con el nombre de Miguel, y durante esta semana vamos a estudiar este tema importante. Axiomas, más allá de la evidencia. Queridos amigos, estamos en una nueva serie de estudios de la Escuela Sabática. Esta vez el título general es los mensajes cósmicos, los tres mensajes cósmicos, refiriéndose a los tres mensajes angélicos. Y el tema de hoy tiene que ver con una gran batalla que se origina en el cielo, justamente, en el que, gracias a todo lo que está escrito aquí en la Biblia, encontramos un relato positivo. Jesús gana y Satanás pierde. Bienvenidos a cada uno de ustedes, quienes nos escuchan por Radio Nuevo Tiempo, quienes nos miran por las redes sociales. Es un privilegio estar con ustedes estudiando estas lecciones. Para ello tenemos dos invitados. Está con nosotros David Vargas. Pastor David, bienvenido. Un saludo a nuestra audiencia. Gracias. Contento de participar y segurísimo de lo favorable que será este mensaje. Bueno, de igual forma quiero dar la bienvenida a Jorge Daza. Jorge, gracias por estar con nosotros y un saludo, y luego nos guías en oración, por favor. Muchísimas gracias, es un privilegio estar nuevamente aquí. Pues un saludo cordial a la audiencia y vamos a comenzar con una oración. Oremos. Oh querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque nos da siempre la luz de tu palabra y a través de ella fortalece nuestro corazón para encontrar siempre victorias, Señor. Que tú puedas hacer una realidad las victorias que viviste, vives y vivirás, para que nosotros también podamos vivir victoriosos en ti, Señor. Es lo que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tuviéramos que ejemplificar esta lección con un encuentro deportivo en el que sabemos que uno de los equipos gana y el otro pierde, creo que sería fácil para nosotros inclinarnos por aquel que ya ganó. El tema de hoy es Jesús gana, Satanás pierde. ¿Cómo presenta la Biblia esta lucha cósmica? ¿Cómo está descrita en la Biblia esta lucha cósmica entre el bien y el mal? En Apocalipsis capítulo 12 encontramos una descripción, especialmente en los versículos 7 al 9, ¿verdad? Cuando hubo una batalla, se dice, en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Clarísimo cómo se describe. Y bueno, alguien que ha comenzado perdiendo, en la Biblia también se le presenta al final perdiendo simplemente como una consumación, ¿verdad? De una rebelión contra el bien. Tal vez ahí entrar un poquito en la causa, diríamos, de por qué existe esta rebelión, cómo Dios crea al ser humano, qué condiciones le da de modo que surjan este tipo de situaciones, porque Lucifer es un ser creado, el que se Incluso rebela. parecería un poco paradójico que en el cielo se haya encontrado rebelión. En un mundo perfecto. En un mundo perfecto, exactamente, todo debe ser perfecto. Ujú. Pero es que hay un principio. El reino de Dios es un reino de amor, y el amor no puede
existir, no puede ser creado si no existe libertad. Incluso en el cielo, los seres creados, todos los ángeles tenían libertad de decidir o seguir el camino de salvación o de perdición. A eso se conoce como libre albedrío, ¿no? El libre albedrío. Y esa misma libertad la tenemos nosotros ahora. Nosotros también, o sea, todo ser creado por Dios está dotado de esta capacidad de elegir, tomar decisiones. El libre albedrío es muy respetado por Dios, tan respetado que incluso pese a los ataques del enemigo, pese a la influencia del mal en nuestro tiempo, en cada uno de nosotros, Dios no interrumpe, ¿verdad? El Señor respeta nuestra decisión y cuando se acude a Él, ahí, por supuesto, está el auxilio y la victoria en nosotros. Dios podría habernos creado programados para poder obedecer su ley y hacer lo que, adorarlo, honrarlo de manera, diríamos, programada. ¿Cuál sería el resultado? Como robots programados para realizar todo lo que el Señor quiere. Pero, ¿cuál sería el resultado? El resultado sería un reino, ¿verdad?, por obligación, donde ese sería la principal esencia y dejaría de ser un reino guiado por el amor y la libertad. ¿Verdad? Qué incómodo sería, ¿no? Una especie de memoria nomás, hacer únicamente el bien sin opción a decidir, a elegir nada, prácticamente sin opción a disfrutar. Básicamente no sería el dominio del amor, ¿no? Bien, entonces en este contexto surge en Lucifer ese interés o esa intención de ser igual a Dios en el sentido de tratar de ocupar el lugar de Dios. Isaías describe bastante este hecho, ¿no? Cómo se corrompió a causa de su sabiduría, su hermosura, era perfecto en el momento cuando fue creado, etc. Y Apocalipsis va a relatar esta lucha. Describamos un poquito esta lucha. Aparece el nombre de Miguel. ¿Qué significa Miguel? ¿Quién es Miguel? ¿Cómo podemos nosotros relacionarlo con Jesús? Como ya se los mencionó al principio. Así es. Miguel aparece y está siendo el Señor Jesús, ¿verdad? Representado allí. Es la lucha, el enfrentamiento directamente del Señor Jesús. El dragón, que se llama Diablo y Satanás, también afirma el propio texto, es vencido y arrojado de allí. Hay una característica especial que Jesús tiene, ¿no? Y está descrita en el versículo 5 del capítulo 12 de Apocalipsis. Y dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es importante poder destacar este símbolo en cuanto a la victoria de Jesús. Y la victoria de Jesús está simbolizada en la vara de hierro. Y esta vara de hierro es inquebrantable, es una vara poderosa, invencible. Y eso es lo que representa. Las victorias de Jesús son así, todopoderosas, invencibles, inquebrantables. Claro. Normalmente el cetro o la vara era un símbolo de poder, de dominio, un símbolo de gobierno. Y acá cuando se habla de la vara de hierro tendría que ver con eso, ¿no? Inquebrantable. Y acá se nos presenta la oportunidad también de aclarar algunos símbolos. Dice acá, el dragón representa a Satanás. La mujer, porque ahí capítulo 12 va a narrar toda esta parte de la lucha, porque Satanás se va a ir contra la mujer. La mujer en la Biblia, ¿qué representa? A la iglesia, al pueblo de Dios, los discípulos de Cristo. Desde Efesios 5, ¿no? Donde se hace la analogía para el matrimonio también, el esposo Cristo dando su vida por su esposa, la iglesia, ¿verdad? El cetro o la vara de hierro siendo ya prefigurado en Salmos capítulo 2, la vara de hierro, el cetro de hierro, ¿verdad? Ese gobierno invencible. Bien, luego aparece, ella dio a luz un hijo varón, dice. El hijo varón representando a Cristo, el Salvador, quien nace para dar esta victoria, ¿no?, sobre la muerte, el pecado y toda la maldad. Bien, estamos leyendo capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, a partir del versículo 3 en adelante. Y hay un elemento interesante que está aquí en el capítulo 4. Con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y
las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz al hijo tan pronto cuando naciese, dice, ¿no? Esa tercera parte de estrellas del cielo, ¿qué representa? Interesante, ¿no? Cómo se hace mención de la tercera parte de los ángeles que habían sido persuadidos, engañosamente por supuesto, de parte de Lucifer, y finalmente por decisión propia siguen a Lucifer y ahora forman parte de ese ejército que se enfrentó con Miguel, con Cristo, y son arrojados porque fueron derrotados. Cómo la influencia de alguien arrastra a otras personas más, ¿no? Así como él tenía la libertad de elegir, pero influyó para que los otros también eligieran mal y terminan siendo echados del cielo. Y hay que recalcar algo importante. Cuando se hace esta mala elección, caen Satanás y sus ángeles en las cadenas del pecado y de la maldad. El ser humano igual en las cadenas. ¿Qué pasa con eso? Pues pierden la libertad. Para Dios la libertad es algo tan sagrado que dio a su propio Hijo para que nuevamente nosotros tomemos la libertad de elegir, ¿no? Jesús murió para darnos otra vez esa libertad. Bien, vamos a una pausa y vamos a seguir hablando un poquito acerca de la victoria de Jesús. Ya retornamos con Axiomas. Bien, sucede una lucha cósmica en el cielo. Miguel y el dragón, Satanás y Jesús y los ángeles, pero alguien triunfa. Está descrito ahí en el versículo 10. Jorge, por favor. Así es, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nosotros podemos ver aquí que existe una clave para las victorias del ser humano. Es muy diferente decir que Cristo ha vencido a decir que Cristo puede vencer en mi vida, involucrarnos a nosotros. Y eso es lo que dice justamente el versículo 11. Ellos han vencido, pero no solos, no por sus medios, han vencido por medio de la sangre del Cordero, ¿no? Jesús nos muestra a lo largo de la historia que Él venció todas las batallas. Cuando llegó aquí, siempre trató Satanás de aniquilarlo a través de la muerte terrenal, a través de las tentaciones, incluso llegó hasta la cruz, pero Jesús venció con su resurrección. Y estas mismas victorias quiere que nosotros las podamos vivir en nuestras vidas. Y justo cuando se aplica a la mujer, va a hacer referencia de que la mujer luego también es librada del enemigo, y la mujer representa a la iglesia, y la iglesia somos nosotros. Nosotros mismos. El versículo 11 está hablando de los hermanos que eran acusados, ¿verdad? Y que triunfan. El texto está atribuyendo la victoria a nosotros, a los hermanos, como lo describe el apóstol Juan. Quiere decir que la victoria de Cristo la puedo vivir, la puedo disfrutar, la puedo ejercer. Es decir, que no somos apenas personas observando una victoria de otra, sino que el Señor nos permite disfrutar, hacer nuestra esa victoria, y como decía Jorge, la podemos ejercer, podemos vencer. Hay luchas en nosotros que podemos estar seguros que la vamos a superar, vamos a vencer en el nombre del Señor. Ahora, esta parte profética inclusive tiene un aspecto cronológico. En el cielo primero, luego viene un ataque al hijo cuando nace, estamos hablando de los primeros años de Herodes, y posteriormente la mujer sufre un ataque. Versículo 14 dice, cuando el dragón vio que había sido arrojada a la tierra, persiguió a la mujer que dio a luz al hijo varón, la iglesia, y se le dieron a la mujer 2 alas de
de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, al lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí hay un elemento profético mucho más amplio, pero en resumen está diciendo que Satanás va a hacer guerra contra la iglesia cristiana. Así Y es. eso sucedió históricamente cuando En la Edad Media. en la Edad Media, cuando Ujú. la iglesia tiene que salir de Europa y refugiarse en América prácticamente para poder continuar predicando el Evangelio. Ujú. Este es un elemento que llama la atención en el sentido que Dios es tan minucioso en advertirnos y en mostrarnos lo que sucede. Y Apocalipsis no es otra cosa que una revelación justamente de lo que ocurre detrás de los telones del gran conflicto entre el bien y el mal. Eso nos proporciona seguridad, ¿no? También. Seguridad porque notamos que el Señor conduce, el Señor defiende a su gente, a sus hijos, a sus discípulos en medio de todas estas situaciones, y la historia nos confirma. Él primero lo anuncia, después lo realiza, nosotros vemos, todo está saliendo conforme a los planes, entonces uno puede enfrentar con seguridad también las luchas propias, las tentaciones propias, los ataques que el enemigo ejerce contra nosotros. Hay un mensaje retórico desde la perspectiva literaria de Apocalipsis capítulo 12. Esta es como una bisagra. Todo lo que viene antes habla de victorias, ¿no? En las 7 iglesias, en los 7 sellos, en las 7 trompetas, finalmente hay un pueblo victorioso. Finalmente, luego de una batalla en Apocalipsis capítulo 22, se ve un pueblo victorioso. Y aquí, en el medio, hay la sangre del Cordero. Está la sangre del Cordero siempre dando victoria a su pueblo. Así que hay un mensaje retórico para nosotros en todo el libro de Apocalipsis sobre la victoria que podemos adquirir por medio de Jesús. Y ahí aparece luego un remanente. Exacto. Si nosotros vamos al versículo 17, ¿no? Entonces el dragón se llenó de ira ahora contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos. ¿Qué significa el resto de la descendencia de la iglesia? Hay algunas otras traducciones también que directamente utilizan el término de remanente, ¿no? El resto, lo que queda. Y ahí qué privilegio para nosotros formar en estos tiempos finales parte de ese resto, ese remanente, los que quedan, los fieles, los que perseveran y todavía luchan, porque tenemos asegurada la victoria, porque confiamos en la sangre de Cristo. Por ese remanente está a través de la historia bíblica siempre presente, en algunos lugares, en algunos casos hasta invisible, pero sí está, ¿no? Aquel que se mantiene fiel a Dios, empezando el diluvio, Noé y su familia. Vamos a ver en el tiempo de Elías también había un grupo, además de Elías, dice que habían 7,000 en el tiempo de a él Daniel. le parecía que era el único que era el quedaba. único, pero Solo había. yo he quedado, dijo. Correcto. Y el Señor le aclaró o le ayudó a sentirse seguro. Hay Correcto. más. Y a través de la historia vamos a sorprendernos y vamos a confirmar que siempre hubo un remanente, un resto fiel a Dios, y en el tiempo del fin se hace referencia también a ese remanente. Ese remanente que siempre tiene las características de personas mártires, ¿no? Que están siempre en situaciones un tanto difíciles y que sufren, pero a pesar de eso tienen victorias. Es interesante la batalla que vive este remanente. Dice que se levanta el dragón contra este remanente después de ir en contra de la mujer, pero veamos el contexto. En el capítulo 13, este dragón, ¿verdad?, levanta a una bestia de la tierra, a una bestia del mar, que también de la tierra es un falso profeta. Entonces ahí está el dragón, la bestia, el falso profeta, representando el espiritismo, el papado, Estados Unidos, el protestantismo, en contra, ¿no?, en el tiempo del fin, en contra de este pueblo pequeño, débil, tal vez aparentemente ante este escenario, pero ¿con quién están ellos? Con el vencedor, ¿no? Correcto. Con el Cordero de Dios. Y este vencedor pues hará de todo este movimiento un pueblo que pierda. Toda esta trinidad satánica perderá al final y el pueblo de Dios, este remanente, saldrá vencedor. Hay algo interesante aquí dentro de este texto también, porque describe las características de ese remanente. El versículo termina diciendo, ¿no?, ¿cuáles son estos, el remanente o el resto de la descendencia? Los que guardan los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, actualmente nosotros los hijos de Dios estaríamos bien orientados, bien asesorados. No queda uno en la incertidumbre. ¿Y qué hago? ¿Cómo hago para formar parte de ese equipo, el que va a ganar? Se dice, ¿cómo puedo hacer? ¿De qué lado debo estar? Ya se sabe. ¿Cómo puedo enfrentar la batalla? ¿De quién debo depender? ¿Cuáles tendrían que ser los hábitos? ¿Cuál sería mi nueva vida? Mi dependencia de Cristo es la clave en esta victoria. Perfecto. Y la importancia que aparece aquí, mandamientos de Dios, testimonio de Jesús, tomando en cuenta especialmente digamos, el cuidado que debemos tener cuando nos encontramos con decenas de miles de denominaciones que se autodenominan cristianas, pero que no tienen las características que tiene el texto bíblico. Vamos a una pausa final, queridos amigos, y vamos a concluir este tema. Ya retornamos con Axiomas. En este tema, Jesús gana, Satanás pierde. Nosotros estamos invitados a estar de parte de Jesús para disfrutar también la victoria que Cristo ya logró desde el cielo con el enemigo. Quiero agradecer a Jorge por estar con nosotros en esta oportunidad y por favor, Jorge, algunas conclusiones. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, es importante recalcar que Cristo no perdió ninguna de sus batallas. Y en el tiempo del fin también nosotros podemos confiar en que no perderemos ni una batalla si nos tomamos de Él. Seamos ese pueblo, en segundo lugar, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús y que se caracteriza por seguir fielmente su palabra. Amén. Igualmente, gracias David por estar con nosotros. Igual algunas palabras de conclusión, por favor. Gracias. La verdad, muy agradecido al Señor también por este buen aprendizaje. No dependemos de circunstancias, ni somos manejados o controlados por la herencia. Hay oportunidad, hay victoria en Cristo. Está conocido el vencedor y somos parte de ese equipo. Que el Señor nos guíe siempre, estemos del lado del bien, cumplir, ¿verdad?, nuestro propósito que ha sido marcado por el Señor ya para nuestro destino. Queridos amigos, Jesús venció. A través de la historia, la iglesia cristiana venció con el poder de Jesús. Y también el remanente saldrá victorioso. Te invitamos a ser parte de ese remanente. Como dice la palabra del Señor, con esas características, obedientes al Señor, fieles a Él, guardando los mandamientos, teniendo el testimonio de Jesús. Que Dios te ayude, nos ayude a cada uno de nosotros a ser parte de ese remanente vencedor. Axiomas, más allá de la evidencia.